El sonido, ¿no? Bueno, es un texto, unas líneas sobre las visitaciones del poeta Elizalde en atención al título de la conferencia, que es precisamente la creación poética y sus problemas. Dice: en los 6 siglos que tiene de existir bajo el cielo estrellado la humana constelación que llamamos Ciudad de México, ella ha visto en muchedumbre bendiciones de voces que la salvan del olvido, a través de florilegios y cánticos, ofrendas tales, rescatadas individual, personalmente, en arduo combate con el ángel de la desmemoria, que espejan para el asombro de las culturas del mundo el crisol de contrastes en que figuran sus grandezas y la vida de quienes la habitan. De tiempo en tiempo, a esa ciudad cósmica y mítica le ha nacido un poeta verdadero, voz mayor, identificable en el rumor, a la altura de su época y que no desmerece la antigua sabiduría que acumularon sus ancestros en los cantares mexicanos. No hará tanto y es siempre, el 14 de julio de 1929, el reconocido escritor Eduardo Elizalde la oyó primero y la vio después como una primera luz. Quizá ese deslumbramiento le dio en perseguir el fulgor de la palabra en sus asonancias de filosofía, poesía y narrativa. Hizo la licenciatura en filosofía en el 56 en la UNAM, y hallar su esencial sordina en el deslinde de ritmos y anacrusis. Así es como estudia en el conservatorio, en la escuela nocturna. Eduardo Elizalde ha estado ligado al quehacer literario de México, especialmente al poético desde entonces. Su calidad y apasionamiento lo llevaron lo mismo a publicar en revistas y suplementos culturales del país, que a participar del movimiento poeticista, iconoclasta e irreverente, con González Rojo, González Cosío y Montes de Oca, bajo el credo de la poesía como un arte autónomo. Colaborador de la revista de la Universidad, Plural, Letras Nuevas, Revista Mexicana de Literatura, México en la cultura en México, entre otras. Fundó La Letra y la Imagen. Participó en la fundación de la revista Vuelta y coordinó Semanario Cultural. Su considerable producción incluye poemas como los que se contienen en los libros En Tierras de Caín, La Mala Hora, Cada Cosa es Babel, Casa Mayor, Tercera Tenochtitlán, Tabernarios y Eróticos y Tigre, Tigre. Los ensayos Luis Buñuel y Odisea del Demoledor y Autobiografía de un fracaso, el poeticismo. La novela Siglo de un día, el volumen de cuentos La Cámara, así como una amplia trayectoria como funcionario en educación pública y promoción cultural. Ha incursionado exitosamente en la producción radiofónica y la promoción de la ópera. Su bibliografía personal ha sido publicada en prestigiadas editoriales como el Fondo de Cultura Económica, la SEP, la UNAM, Catún, etc. No es cosa nueva el reconocimiento que su obra ha recibido. Lo testimonia el Premio Xavier Villarrutia en 1970 por El Tigre en la Casa, el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes en 1974 por La Zorra Enferma y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Literatura y Lingüística en 1988. Ha sido becario del FONCA de 1991 a 1992 y en 1994 ingresó al Sistema Nacional de Creadores con carácter emérito. Junto con otros reconstructores temerarios de ese tiempo en litigio, perdido en las goteras del reloj, el poeta Elizalde ha querido vengar la afrenta original que vive el hombre en un mundo de evasiones y negaciones. Así permanece alertando sobre el destino del día, que es la potestad de la poesía, empecinado para que otros sobre otras ruinas ya de ruinas lo continúen. Así sea. Bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias por recibirme aquí en Mérida, esta bella ciudad que siempre he admirado y querido, y gracias por la generosa presentación de nuestro amigo el poeta, el joven poeta. Bueno, siempre que me propongo no estar tronando mucho este micrófono, creo que sí, siempre que me propongo hacer una exposición, ¿se oye mejor ahora?, sobre los problemas de la creación poética, me vuelvo a preguntar cuáles son tales problemas, pero me pongo sobre todo a reflexionar en ciertas preguntas
muy agudas, por cierto, que se hicieron durante una rueda de prensa consumada a la 1 de la tarde, hace unas horas, por periodistas de distintas fuentes, y sobre todo a una de las preguntas que se refiere a la dificultad que propone para un escritor cualquiera, para un artista, para un músico, para un pintor, enfrentarse al siguiente dilema, que es para mí, efectivamente, el principal problema de la creación artística. Voy a hablar de tal problema en lo que toca al poeta y al escritor, que es lo que yo soy, y con lo que con relativa autoridad puedo hablar con más facilidad. Pero podría afirmarse todo esto acerca de cualquier creador, yo creo. ¿Cómo escribir una obra nueva dentro de una determinada región, en un determinado país, pero sobre todo en el vasto territorio de una determinada lengua? Decía yo en la mañana que más que el territorio al que geográficamente pertenecemos, como ciudadanos de un estado de la República, de un país como México o de un continente, el más importante territorio que pisamos es el de nuestra lengua, la lengua española en este caso. Y junto a este territorio nos enfrentamos a las dificultades que nos propone todos los escritores de todos los tiempos, no nada más los mexicanos de hoy, a las dificultades que nos propone escribir sin desatender lo que llamamos regionalismos, los lenguajes de un área determinada. Un yucateco, un veracruzano, un distriteño de la capital, un poblano, un tijuanense, un habitante de Campeche, hablan todos la misma lengua, la del territorio universal al que pertenecemos, la lengua española, sí, pero con notables peculiaridades de dicción, de estilo, de modismos. Y lo mismo ocurre no nada más en la República Mexicana, sino en el mundo entero. Un marsellés no habla el mismo francés que los parisinos. Un argentino no habla el mismo español que nosotros. Un argentino de Córdoba no habla el mismo español que los bonaerenses. Y un uruguayo tampoco habla con exactitud el mismo lenguaje que los chilenos. ¿Cómo conciliar entonces estas contradicciones? Voy a referirme con claridad al problema porque creo que es muy importante lo que toca a entender una de las dificultades fundamentales de la creación literaria para un escritor, sea él poeta, sea autor de teatro, sea prosista, sea novelista, sea cuentista. La dificultad consiste precisamente en encontrar el camino para conciliar el retrato de lo que es el habla local con la posibilidad de comunicar ese retrato al mundo. Es decir, la dificultad consiste en emplear los recursos de un lenguaje coloquial, local, pero para que resulten comprensibles a todo lector de nuestra lengua y aún de otras. Les voy a explicar a ustedes desde mi punto de vista por qué. Porque si todos nos ocupáramos exclusivamente de escribir en la jerga regional que nos interesa, nos conmueve y nos forma en una comunidad determinada, pues no nos comprendería más que la pequeña comunidad a la que pertenecemos. Y sin embargo, todos los grandes escritores han utilizado para escribir la jerga local. Para darles a ustedes un ejemplo, pues hablemos de Cervantes, de Góngora, de Quevedo, de López Velarde, para hablar de nuestros poetas, que utilizan formas y expresiones, Sor Juana, por supuesto, que no escribe en el mismo lenguaje que los escritores del siglo de oro, que eran sus maestros, los Quevedo, los Lope, los Villamediana o los Alarcón, no, escriben una lengua
que tiene tintes, que tiene colores, que tiene formas de expresión mexicanas y que sin embargo resulta absolutamente traducible y comprensible para los demás. Este es el arte. De otra manera, ingresamos al lenguaje de la jerga. Una de las cosas que hemos discutido, bueno, muchas veces escritores de mi generación, cuando se habló en un periodo determinado de que había surgido toda una novelística que se llamaba o se dejó llamar la literatura de la onda, ¿verdad? Empezamos a comprender que tal literatura de la onda era la correspondiente a una onda que podía perderse en el espacio para siempre sin ser comprendida, captada, establecida por los lectores de otra época. Y a mí particularmente me ocurrió en distintos viajes a otros países de Latinoamérica y sobre todo a países de lengua española, que me resultaba sorprendente ver relatos, narraciones, poemas mismos de escritores venezolanos o argentinos que precisamente casados con la idea de que había que utilizar la jerga popular en boga, valiosa y todo lo que ustedes quieran, pues iban a terminar por ser absolutamente incomprensibles para los lectores de lengua española. Esto nos conduciría a la aberración, lo decía yo respondiendo a una pregunta, como digo, aguda de alguna persona que me entrevistaba en la rueda de prensa en la mañana, nos llevaría a la aberración de, por ejemplo, escribir solo obras literarias que comprendiera el pequeño círculo familiar al que pertenecemos. En todas las familias hay jerga, hay formas peculiares de llamar a los niños, de tratarse, de bromear con los miembros de una comunidad, pero esta lengua es privada, no puede servir para hacer una literatura universal. Así que el del lenguaje y la lengua, el territorio universal, lenguaje el territorio local, es uno de los principales problemas de la creación literaria, precisamente uno de los principales problemas de la creación literaria, porque la jerga, el lenguaje local, tiene también valores importantísimos. No existirían ni Azorín, ni Unamuno, ni Machado, ni Lorca, ni los grandes poetas de la generación de 98 o la del 27, si no hubieran llevado con gran dignidad a sus poemas y novelas la jerga de las distintas regiones españolas, ¿verdad? Evidentemente, ¿por qué? Porque tomar el habla de Veracruz, o la de Tabasco, o la de Yucatán, para llevarla a una obra literaria, bueno, lo han hecho en Yucatán Hermilo Abreu, Gómez y otras personas, otros escritores eminentes, no recoger esa habla sería como no pintar, no fotografiar o no hacer la historia de esos lugares. El habla es un retrato también de la psicología, de la vida, del mundo en que vivimos. Pero tenemos que encontrar como artistas, como escritores, la manera de que esta habla local sea universal. Hay que convertir en universal lo local, en nacional lo regional. Y por eso yo insisto en que no debemos preocuparnos por los regionalismos. Esto de hablar de qué tan grande es la literatura yucateca, también se lo respondía yo a otra persona, frente a la zacatecana o la potosina o la chihuahuense o la sonorense, es un absurdo. Lo que debemos preguntarnos es ¿qué tanto hemos aportado en conjunto yucatecos, veracruzanos, tabasqueños, campechanos, distriteños a la literatura universal? Ese es el siguiente problema. Debo hacer otra breve reflexión antropológico-histórica, un poco fastidiosa, pero creo que ilustrativa. Ustedes saben que las lenguas primitivas eran mucho más ricas en lenguaje que las actuales, que las lenguas desarrolladas del mundo contemporáneo o que las lenguas cultas del mundo clásico, vaya.
Las lenguas madre, de las que nosotros nos alimentamos en la civilización occidental en el periodo contemporáneo todavía, el griego o el latín, son lenguas extraordinariamente limitadas en comparación con las lenguas primitivas. ¿Por qué? Porque no había comunicación real entre los hombres primitivos. Este objeto, que era una piedra, era denominado entre las comunidades primitivas de 1000 maneras distintas. Lo que ocurre cuando la lengua se asienta, cuando la lengua verdaderamente se vuelve lengua de una comunidad, es que el objeto empieza a ser, en primer lugar, nombrado por una sola palabra, por un término, porque eso es lo que permite la comunicación. De otra manera, es el reino babélico de la confusión de las lenguas, que es el mundo primitivo precisamente. La lengua, entonces, establece que hay para la palabra libro 1, 2, 3, 4, 5 términos, pero no 4000. Si hubiera 4000 términos para designar la palabra hombre, no nos entenderíamos acerca de ella. Entonces, las lenguas cultas limitan la significación de las palabras. Así, por eso, el aparente autoritarismo del diccionario tiene su sentido. Hay que establecer una acepción para cada una de las palabras. Y esto quiere decir que el diccionario es un fenómeno muy posterior a la literatura y muy posterior a la civilización. No sé si ustedes lo saben, pero las personas enteradas de esta sesión lo saben, que los diccionarios son 3, 4 siglos más jóvenes que las grandes literaturas en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en todas partes. El diccionario de autoridades, por ejemplo, de la lengua española, que se publica por primera vez al final del siglo XVIII, pues se publica después de los 2 siglos de oro anteriores y de toda la literatura medieval que lo precede. ¿Para qué? Para establecer el sentido, no nada más ortográfico, no nada más el sentido etimológico, sino el sentido terminológico de las palabras. Cervantes utiliza con distinta ortografía muchas veces distintas palabras, por ejemplo, y Dante hace lo mismo en Italia. No hay una guía, pero son evidentemente los escritores los que dan la materia viva, el caldo de cultivo necesario para que este diccionario exista, esta guía, ¿verdad? Bueno, esta reflexión antropológica tiene que ver con el siguiente elemental problema. ¿Qué hace un escritor joven, viejo, de mediana edad, para escribir una obra nueva? ¿Cuál es su problema? Pues, en primer lugar, ¿en qué lengua escribir la obra? En segundo lugar, ¿qué cosas de su mundo local, qué aspectos de su atmósfera familiar, del mundo que lo rodea, va a utilizar en su literatura? Ese es un cuestionamiento verdaderamente dramático para un escritor. Escribimos en la jerga popular, vamos a escribir una novela, por ejemplo, sobre los barrios bajos de la ciudad de Puebla o la de México. ¿Va a ser comprensible? ¿Tiene algún sentido hacerlo? Lo han hecho los clásicos, por supuesto. Hay una novela de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, que es precisamente el lenguaje de los pequeños zampones madrileños de una región determinada del mundo español. Les advierto a ustedes que si ustedes tratan de leer en este periodo Rinconete y Cortadillo, se encontrarán con grandes dificultades para entender el lenguaje de Rinconete y Cortadillo. Lo leían los hombres de ese periodo. Los de época posterior tenemos que recurrir a múltiples diccionarios y consultas históricas para leerlos. Así que los propios grandes escritores han caído en esas tentaciones peligrosas, porque la comunicación universal se debilita, se imposibilita para su traducción, para su difusión en el mundo. Las novelas, en cambio, que tienen inmediata repercusión internacional son las que presentan personajes, ambientes, paisajes
que expresan emociones traducibles a todas las lenguas y a todos los temperamentos. Pues esto que ocurre de una lengua a otra ocurre en nuestra propia lengua. Así que ya el problema de preguntarse en qué lenguaje escribimos una novela es gravísimo. Si ustedes han leído a algunos de nuestros grandes novelistas de la llamada novela de la Revolución, verán que, por ejemplo, en sus Memorias de Pancho Villa, una obra maestra, Martín Luis Guzmán intenta, claro, retratar el lenguaje que utilizaba Pancho Villa, el que utilizaba Fierro, el que utilizaba Zapata, el que utilizaba los personajes de la era, pero también intenta, sin dejar de retratar el lenguaje, traducirlo a una forma expresiva literaria que permita su comunicación universal. En eso consiste la obra artística de Martín Luis Guzmán, lo cual nos lleva a otra consideración. El arte no es una copia de la realidad, no es un retrato de la realidad. El mismo Aristóteles, cuya mimesis, famoso término técnico de la poética de Aristóteles, hacía referencia al hecho de que el arte es una imitación de la realidad, no se refería exactamente a eso. Mimesis, es decir, sí, el arte hace referencia, imita a la naturaleza, pero no la reproduce, no la copia. La naturaleza o la realidad histórica o la realidad social no son exactamente las mismas en la literatura de Aristófanes o de Sófocles o de Eurípides que como son en la realidad. Uno de los grandes novelistas naturalistas del final del siglo XIX, el más célebre naturalista probablemente, Emilio Solá, de quien todos hemos oído hablar o leído alguna de sus novelas, decía, bueno, el naturalismo, como la mimesis aristotélica, decía Solá, alude al propósito, claro, sí, de reflejar lo que pasa en el mundo cuando se escribe una novela. Pero yo no intento, cuando escribo una novela como La Taberna o como Naná, ¿verdad?, o como la historia de los Rougon-Macquart, no trato de dar una imagen de París tal cual París es desde el punto de vista real, porque si yo hiciera esto, no tendríamos una sola ciudad de París, sino dos, la creada por mí y la existente. El novelista no puede reproducir la realidad, alude a ella, la remodela, la interpreta, la ve. Por eso hay muchas lecturas de un mundo, de un panorama, y por eso hay tantas lecturas de una novela. Pero volvamos a nuestro más grave tema, el de la poesía, el de la narrativa contemporánea. ¿Cómo hace un poeta para escribir, en primer lugar, un buen poema? ¿Qué es un buen poema? Primer grave problema de la creación literaria, ¿no? ¿Qué es un buen poema? Alguna vez decía por ahí el poeta, nuestro premio Nobel Octavio Paz, en un artículo relativamente reciente, bueno, yo puedo decir, cuando leo un poema de Lope de Vega, si es un poema de los más afortunados de Lope de Vega o no lo es. Lo que no puedo decir es cómo escribirlo, cómo escribir ese mejor poema, cómo hacer que un poema sea bueno. Yo mismo he descubierto en mis obras, decía, y lo puede decir cualquier escritor, doy el ejemplo a Octavio Paz porque es una de nuestras eminencias literarias y críticas, pero muchos escritores lo dicen. Puedo saber cuándo yo he consumado un texto, un poema decoroso, pero no puedo explicarle a otro poeta cómo hacer un buen poema, eso no. Y esto nos conduce pues a otras reflexiones clásicas de los mismos autores griegos a que nos estamos refiriendo, y este es uno de los temas que también se suscitaron en la rueda de prensa, pero que son de los fundamentalmente necesarios cuando se habla de los problemas técnicos, de los problemas literarios y de la creación poética. Y me refiero a lo que el propio Aristóteles sostiene sobre la técnica literaria o teatral o musical.
Se puede enseñar, sí, dice, se puede enseñar a un escritor joven a escribir, a redactar, a acentuar, medir hexámetros en lengua griega tan perfectos como los de Píndaro. Sí, se puede. Lo que no se puede es decirle cómo hacerlos geniales. Se enseña la técnica, no el genio. Y eso son frases escritas hace 2700 años por Aristóteles. Siguen siendo válidas, siguen siendo absolutamente válidas. Y lo comentábamos con alguno de nuestros amigos durante el viaje hacia este recinto. Un poeta escaso de técnica, por ejemplo, un poeta incapaz de escribir con una perfección literaria, métrica, prosódica, sintáctica, como la que poseía desde luego un sabio y uno de nuestros grandes escritores, Alfonso Reyes, un poeta que no tiene esta capacidad, puede tener más talento poético que Alfonso Reyes. Sí, es posible, se han dado esos casos. Eruditos formidables de la literatura española, por ejemplo, como don Marcelino Menéndez y Pelayo, uno de los genios en cuyas obras monumentales hemos aprendido prácticamente todo lo que sabemos de la literatura española desde que algunos de mi generación empezamos a hablar de la historia de la literatura europea y española. Lo sabía todo, de la literatura inglesa, de la alemana, de la eslava, de la danesa y por supuesto de la española. El único hombre que había leído toda la obra de Lope de Vega, el único hombre que podía leer en latín completa la obra de Horacio, etc. Y era uno de los peores poetas de España. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente quiere decir que estamos aludiendo a que Aristóteles tenía razón. Se puede enseñar la técnica, se puede enseñar la sabiduría, pero no se puede enseñar el genio. Así, un poeta de escasa formación técnica, de escasa formación literaria o métrica, puede tener un talento tan grande que le permita superar esa limitación, naturalmente si no es un completo analfabeta, ¿no? Si no habla español no puede escribir poesía. Estoy hablando de una incultura relativa, y estos casos se han dado. López Velarde, vuelvo a ese ejemplo, que era, en el momento de su breve vida literaria, el verdadero milagro asombroso que fue como poeta, no tenía desde luego la formación intelectual, ni la sabiduría, ni la técnica, ni siquiera la información estética que tenían algunos de sus contemporáneos y maestros, Nervo, González Martínez, Urbina, y sin embargo los superó como poeta a todos. Es el innovador real de la poesía mexicana entre los años 1914 en que publica su primer libro y el de 1921 en que muere, es decir, en 5 años hace mucho más que poetas que habían trabajado 40 con una formación y un empaque cultural y literario mucho más grande. Esto es asombroso, así es. Pero si quieren ustedes un ejemplo más claro, y para aludir pues a disciplinas en que son mucho más frecuentes, lo decía yo también en la mesa de prensa, los niños prodigio, demos el caso de la música. Mozart, Beethoven, Bach, Händel, Rossini, Bellini, en estos territorios en que, como digo, se da con más facilidad la producción genial en la infancia, pues no tenían una formación muy sólida a los 7 años de edad y ya producían obras geniales desde el punto de vista musical, y autores mucho más formados y 2 décadas más viejos que ellos no produjeron las obras de Mozart o las de Rossini o las de Donizetti o las de Bellini. Entonces, el problema es muy misterioso. El de la evaluación de la cultura es un problema muy complejo. ¿Cómo escribir, entonces? ¿Qué hacer para escribir? ¿Por qué camino andar para hacer un buen poema? Alguien me preguntaba también qué aconsejaba yo a los jóvenes. Y le decía, bueno, no puedo
ofrecer ninguna receta infalible, pero hay una indispensable, hay una receta indispensable. No se puede leer a un autor como un texto aislado. Lo que podemos decir es, bueno, me gusta o no me gusta, pero no podemos juzgar sobre su calidad porque no sabemos en qué época está escrito. Nadie puede decir, yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, soy la voz a la mitad del foro, y atribuirse tales versos como poemas contemporáneos. Si se le recitan a una persona que no ha leído nunca a López Velarde, pues esta persona puede decir, magníficos versos, qué buen poeta es este muchacho que acaba de escribir estos poemas. Esto quiere decir que sin información histórica, sin situar concretamente a un escritor, no podemos juzgar sobre él. Y también por eso muchas veces somos movidos al engaño. Leemos un cuentecito, una novela muy atractiva, una película, suele pasar eso, pero con mucha frecuencia, películas en que se plagian versos de William Blake o de Byron o de Percy Bysshe Shelley o de Quevedo o de Góngora, y decimos, qué argumento tan extraordinario y qué diálogos tan bellos los de esta película. Claro, están pirateados de grandes escritores. Es necesario entonces, por eso, y ese es el primer consejo indispensable, tanto a los escritores de mediana edad como a los jóvenes, pero sobre todo a los jóvenes, hay que leer críticos, hay que leer historiadores de la literatura, hay que leer críticos de la técnica literaria. De otra manera no podemos entender qué cosa es un poema, no podemos entender qué cosa es una novela, si no leemos los juicios que sobre estas obras se han hecho a lo largo de decenios o de siglos, a veces, lo cual tampoco es seguro, debo decirlo. Tanto los profesores como los escritores, como los críticos y los investigadores a los que pretendo pertenecer son no confiables, no hay que confiar en lo mismo que yo digo. El escritor y el lector debe dejarse llevar por sus propias lecturas, por sus propias investigaciones, discutir, luchar con el escritor y con el crítico, pero sin duda alguna, sí, una información adecuada de lo que ha ocurrido en un periodo anterior a la literatura contemporánea. En esto insisto muchísimo, es absolutamente imposible entender lo que está pasando. Algunas veces jóvenes lectores ya bastante formados de la Facultad de la Filosofía o de Filosofía en la Ciudad de México, o jóvenes poetas que publican su primer libro, me han preguntado, bueno, pero ¿en qué sentido sostiene usted que los poemas de González Martínez son superiores a los de Juan Sánchez, que acaba de publicar tales y cuales poemas? Digo, bueno, lo sostengo desde el punto de vista de la apreciación histórico-crítica que permite comprender en qué momento ha hecho el poeta González Martínez tales versos, y del momento en que tal otro poeta no está sino copiando malos versos de Jaime Sabines, por ejemplo, que los tiene malos también, como yo y como todos los poetas. Las musas, como decía yo en la mañana, no acuden siempre tan entusiasmadas a nuestro escritorio, y algunas veces acuden sin ningún entusiasmo, y no todo lo que producimos es legible. Si todo lo que un escritor lleva a las páginas impresas fuera del mismo nivel, pues el escritor sería simple y sencillamente Dios, una divinidad perfecta e impoluta, sin defecto ni posibilidad de expeler una sola línea defectuosa. Evidentemente no. Aún en la gran literatura hay cumbres, hay momentos elevados, hay momentos cimeros y momentos mucho más convencionales o menos felices. Esto es obvio. El primero que se sorprende como cuando alguien celebra o sabe de memoria un verso suyo, o cuando se difunde mucho un determinado poema, es el escritor. A mí personalmente me ha sucedido
que muchos de los textos que en mi ya larga existencia de escritor han tenido mayor aceptación y difusión no son precisamente los que a mí me hubiera gustado o parecido que debieran ser los más leídos. Son respuestas, son luchas del interlocutor con el lector. Esto, pues, es un misterio que no podemos aclarar ni los escritores ni los lectores. Pero sin duda alguna, y en eso insisto, el principal problema de la creación literaria para un productor personal es este. ¿Cómo? Primero, saber en dónde estamos desde el punto de vista artístico. ¿Por qué no podemos seguir escribiendo como Amado Nervo? ¿O por qué no podemos seguir escribiendo como Pablo Neruda, por ejemplo, no? Amado Nervo es un poeta fuera de moda, he hablado de esto, pero Neruda parece que está de moda, Octavio Paz también. Hay poetas que aceptamos como poetas influyentes en este periodo, sí, pero no podemos imitar su obra, no podemos imitar su estilo, so pena de convertirnos en autores librescos, en piratas o en copiadores de una forma de expresión. Ese es el primer problema. ¿Cómo saber dónde estamos? ¿Qué líneas artísticas han muerto? Manuel M. Ponce, por cierto, yucateco, como el poeta Manuel Ponce, desaparecido, por cierto, hace poco, de quien fui amigo, un poeta de la generación de Octavio Paz, poeta católico de gran calidad. He leído bien a los autores yucatecos. Manuel M. Ponce era un excelente músico, produjo obras notables y se encontraba en un periodo no muy favorable para la música mexicana, porque la música requiere de apoyos muy particulares, ejecución de orquestas internacionales, etcétera, etcétera. Pero nadie puede volver a escribir como Manuel M. Ponce, ni como Schubert, ni como Beethoven. Entonces hay que comprender que las obras viven, las escuelas mueren, los estilos mueren, las obras viven. No podemos escribir como Schubert, pero la obra de Schubert está viva, existe, como visión, como retrato espiritual de una época. Esta es la primera conciencia que debe tener un creador. La segunda, la más grave, la más trágica y la más dramática, es esta: cómo escribir algo que agregue algo a los miles de páginas geniales escritas en lengua española, francesa, inglesa, germana, italiana. Un escritor real, como todo artista real, no puede escribir para que su tía Juana le diga: qué bonito escribe este muchacho, ¿no? Para que sus amigos lo celebren o lo aplaudan en una reunión escolar, o para que la pequeña comunidad ciudadana de su provincia o de su país entero lo aplauda. No, un escritor escribe con este solo propósito: ser mejor que Dante, ser mejor que Cervantes. Lograrlo es otro problema, pero el propósito tiene que ser eso. Hay que tratar de superar lo ya escrito sin copiarlo, pero aprendiendo todo de él. Esto es lo que nos conduce a los escritores de una época determinada, pues al drama de pergeñar o no poemas nuevos. Por eso tardamos tanto en escribir libros los poetas. Cuando yo publiqué mis primeros libros, que me parecieron novedosos, luché mucho por convencerme a mí mismo de que no estaba copiando a nadie. Y solo cuando tuve esa convicción publiqué tales libros. Pero creo que eso mismo les ha pasado pues a muchos de nuestros escritores importantes. No me cuento entre ellos, simplemente estoy diciendo que les pasa a todos. Le pasó a Rulfo, le ha pasado a Arreola, escritor muy escaso y muy reticente, que solo se animaba a publicar un cuento cuando estaba él mismo persuadido de que el cuento no era una copia de Marcel Schwob o de Villiers de L'Isle-Adam o de Borges. Así que este es el drama de la creación literaria. Les voy a leer dos textos que aluden un poco al tema estético en mis versos, y luego, si ustedes quieren, haremos algunas respuestas.
A ver, te paso el micrófono. Sí, en 1935 y 40 se daba un caso que representa lo que usted dice. El profesor de literatura, don Francisco de P. Errázuriz, publicaba cada domingo en el Universal un soneto. Él era profesor de literatura. Francisco de P. Errázuriz nunca publicó un soneto bueno. Y cada domingo salía uno. Entonces se le llamaba Francisco de P. Erraste, no Erraste. Y quiero decirle también esto. Usted me recuerda mucho a Porfirio Barba Jacobo. Porfirio Barba Jacobo. El gran poeta colombiano. En el físico todo me recuerda, pensé que usted era colombiano, pero veo que no. Bueno, perdone que haya dicho eso, pero ahí creo que para ser poeta hay que haber nacido para ello. Así es. Ricardo Arenales, el gran poeta Barba Jacob. Evidentemente a eso se refiere Aristóteles en la frase que yo repetí hace un momento. Se puede enseñar la técnica, no el genio. Si yo hubiera querido ser, por ejemplo, escultor, no lo hubiera logrado nunca. No tengo la capacidad, ni el sentido, ni el talento artístico para ser escultor. Pero se me enseñó a dibujar y a esculpir, desde luego. ¿Se oye o no? Bueno, puedo hablar si el micrófono, ustedes quieren. Gracias. No, por favor. Efectivamente, no, si no se tiene la naturaleza original para hacer un determinado arte, no se podrá ser artista. Por eso digo que este es uno de los problemas principales de la creación artística. Se puede inventar la técnica, se puede enseñar, pero no se puede enseñar el genio. Eso es evidente. Pero ahora que habla usted de sonetos, también hay otro tema importante que se suscitó en la mesa de prensa en la mañana. Puede renunciarse a toda la técnica clásica, métrica, al soneto, al endecasílabo, al alejandrino, a los versos en acentos en sexta y octava y cuarta, en el mismo estilo en que escriben los clásicos del siglo de oro. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, Fray Miguel de Guevara, etc. No se puede renunciar. Así es, sí. Bueno, no se puede renunciar. No se pueden repetir las formas sonetísticas del siglo XVI, pero toda la técnica clásica está incorporada a la poesía contemporánea. Lo que yo sostengo es que la técnica de la poesía contemporánea es aún más compleja que la técnica del siglo XVI, porque ha asimilado las experiencias de muchos siglos posteriores. Por ejemplo, Darío, el primer gran renovador en lengua española en Latinoamérica, de las formas métricas en el verso español, lo que hizo fue volver a utilizarlo todo y a modificarlo. Utilizó el octosílabo del romance y del corrido mexicano, el romance español y el corrido mexicano, el alejandrino, el verso de 12 sílabas, el de 8, el de 11, rompió el verso, entró al verso blanco, rompió la rima. Los poetas contemporáneos no pueden olvidar esto, tienen que volver a reflexionar sobre todo esto y a entender que no es gratuita la historia de la técnica poética. Este es un defecto de algunos jóvenes poetas. Creen que el verso libre es escribir como en prosa, simplemente cortando linealmente las palabras donde al poeta se le antoje. No es así. Y la prosa tiene también normas. Precisamente en la prosa hay que aplicar técnica, hay que evitar las repeticiones de metro. No sé si ustedes saben, pero lo he comentado muchas otras veces, que en el periodo de Cervantes era muy usual que los autores escribieran 5 endecasílabos, versos de 11 sílabas seguidos en un texto, en prosa. Esto suena mal, suena antiguo ahora. Era posible en la época de Lope, era posible en la época de Cervantes, que escribía más bien en octosílabos. Ya he citado ese ejemplo otras veces y léanlo ustedes y verán que es así. En un lugar de La Mancha,
en cuya casa vivía una vendetta, está en octosílabos el Quijote, casi todo. Esto no se puede hacer. Entonces la técnica contemporánea ha aprendido para liberarse de toda la historia de la métrica, de la acentuación, de la medición y de las formas revolucionarias de distintas épocas. Claro, pero yo creo que los poetas grandes siempre lo conocen, Neruda lo conoce, Vallejo lo conoce, Huidobro lo conoce, Paz lo conoce, Sabines lo conoce, claro que sí. Ningún poeta verdaderamente sólido del periodo contemporáneo y ninguna lengua desconoce la forma, ¿no? Déjenme leerles este texto. ¿Perdón? Es que no, muy bien. Me parece muy bien. Además yo tengo la ventaja de este micrófono aquí y usted no la tiene. No entendemos a veces cuál es la mentalidad de ciertos poetas de una época que para nosotros ha pasado en el gusto general. También he dicho ya muchas veces que los poetas nuevos llegan tarde al gran público, son los lectores especializados o los estudiosos los que terminan por comprender qué cosa es un poeta contemporáneo. El público general no se sabe de memoria poemas de Octavio Paz, que es nuestro premio Nobel. Se sabe de memoria poemas de Nervo, de Díaz Mirón, de Otón, de Urbina, etc. ¿Por qué? Porque también la literatura, la expresión poética, es extraordinariamente crítica desde el punto de vista de su comprensión, utiliza un lenguaje mucho más abstracto que el de la prosa, un lenguaje muy concentrado y especializado. La idea de que todos podemos opinar sobre la poesía es falsa, no es verdad. Tampoco sobre la prosa, Requiere una especialidad la comprensión de la literatura contemporánea. Requiere especialidad y por eso de pronto son traducibles los temas, no solamente los poemas, y son traducibles las escuelas. Yo intenté, no conseguí hacerlo desde luego, pero intenté traducir de época un poema, es decir, no traducirlo del francés al español, no, sino del español al español. Traducir un poema que a mí no me gusta, pero un poema muy famoso, a otro estilo, a otra concepción. Se me ocurrió hacer, hablando con algunos amigos sobre esto, una traducción de estilo de un poema que es de los más comunes y corrientes y de los más conocidos por ustedes y por todo el pueblo mexicano. Ese poema, escrito por el famosísimo Manuel Acuña, en su suicidio por Rosario la de Acuña, que como todos sabemos empieza diciendo: pues bien, yo necesito que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho, etc. Decidí empezar un libro que consistía en la traducción de estilo de poemas decantados o desaparecidos, y traduje a otro estilo ese poema que les voy a leer en este momento. En cuanto lo localice en este libro muy largo, que creo que es este. Dios. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Perdón, en tanto busco esto. Ay, Dios mío. No lo busqué a tiempo, naturalmente cometí ese error y perdí la página en cuanto empecé a buscarlo. Bueno, hemos escrito muy pocos poemas y si revisamos
los largos años que hemos utilizado en hacerlo, pero a la hora de buscar entre 400 páginas un poema, la cosa no resulta tan fácil, como ya vemos, ¿verdad? Sí, no estoy oyendo bien, perdón, es que pensé que estaba retumbando mucho, qué barbaridad, pues no lo encuentro. Pero es lástima porque ese es un ejemplo interesante. Bueno, permítanme ustedes hacer un último intento por encontrar ese texto. Insisto, si alguien quiere hacer una pregunta antes de que yo encuentre este texto, puedo responderlo en tanto busco mecánicamente en qué lugar del libro se encuentra. ¿Nadie quiere preguntar algo? Perdón. Sí, ya recordé cómo se llama. Es que estoy buscándolo por un título que no existe. Se llama el poema Para una reescritura de Manuel Acuña. Y lo que intento ahí, como ya lo dije, pues es naturalmente volver a hacer el poema con una nueva concepción estética. Creo que esto se puede hacer no solamente con poemas de nuestra lengua, sino con poemas de otras. Creo que algunas veces también muchos de los poetas clásicos, lengua francesa o inglesa o italiana, resultan más modernos en versiones españolas contemporáneas o en versiones contemporáneas de otras lenguas. Aquí está, les voy a leer el poema, ya lo encontré. Se llama Para una reescritura de Manuel Acuña. Hay naturalmente juego e ironía con esto, y es un poema bastante irrespetuoso para un poeta importante que era Manuel Acuña, pero en fin, lo voy a leer. Pues bien, no necesito decírtelo. Desde hace turbios meses lo sabes a mansalva. Lo sabes desde el día en que me herí la mano con el broche de tu cinto dorado y te escribí unos versos infames en el árbol. Mi sangre te enervó como a una fiera y te encendiste en hilarante rubor. Tú sabes lo que sufro, sabes lo que me degrado, pero hoy, día 5, el baile se termina. Cierra la temporada, se enfrían los caldos para siempre. No puedo más. Estas cerradas noches que me ahogan en ti como en un agua de abundantes aceites y desechos floridos son más altas y más fuertes que yo. Escupo flores, carnes y caricias de espantosa factura convincente en las mañanas y aberrantes formas maternales se mezclan con las tuyas deliciosas al terminar el sueño. Despierto seco y loco, escupo besos tuyos nuevamente como enfermas rosas o cangrejos abatidos. Pero vuelvo a tu casa, me arrastro a la querencia por la tarde hacia tu lecho como para probarme que es objeto posible de olvidar. ¿Qué quieres? Ya construí el santuario y el altar y el nicho. ¿Qué quieres que yo haga con este corazón que pesa y quema aquí? Siempre el cetero alado que hace ronda carnívora en el pecho. Ya lo he aceptado todo. La sombra de tu madre flotando como un dios griego o cristiano sobre nuestras batallas recurrentes de frustrados amantes. Ya lo he soñado todo. Santa, horrenda, abominable, astro, medusa, bien lo sabe Dios. Ya he sido fiel, ya he sido sucio,
ya te he amado como un perro y como un ángel. Pero si a estos fulgores se opone el hondo abismo, gap, le llaman, de la edad o el dinero o la prostitución, adiós por la vez última, amor, luz de mis noches de taberna, perfume de mis flores y mis zanjas, lira de mis nocturnas fantasías y raptos de poeta, esfinge y diosa de mi juventud, adiós. Como ustedes ven, el poema es... Gracias. No suena a un poema del romanticismo del siglo XIX. Manuel Acuña no hubiera usado nunca la palabra prostituta, no hubiera usado la palabra gap, ni se hubiera burlado de que la madre de Rosario los vigilaba en un nicho como un dios griego cristiano. Esto es una burla del estilo. ¿Perdón? Claro, lo que pasa es que ya no coincidimos con el estilo, con la concepción, entonces tenemos que traducirla. No podemos, lo que quiero decir es que no podemos escribir como el poeta, aunque sea bueno. Claro. Es decir, tenemos que traducir estéticamente a las visiones de los poetas anteriores, pero no podemos rehacer su obra, a no ser como una caricatura o como un juego, que es lo que realmente pues hacen algunos autores contemporáneos cuando Joyce escribe el Ulises y sitúa el drama de Polifemo, la caverna de Ulises en la isla de Circe, la sitúa en un pub bestial del mundo londinense, donde ocurren cosas que naturalmente no ocurrían en la caverna de Ulises. Sí. Sí, claro. Bueno, no estamos juzgando, no podemos hacerlo, a la estética de los poetas anteriores, pero eso nos conduce a otro problema. En efecto, hay también hay ilusiones artísticas de una época determinada. Este es otro problema que debe comprender el poeta. Durante largos decenios, a veces durante un siglo entero, se engañan las escuelas, los maestros, las generaciones, y llegan a suponer que un determinado autor es el más grande de todos los tiempos, y pasado medio siglo o dos se comprende que no lo es. Esto ha ocurrido en la música, en la pintura, en la poesía. Así que también este es otro drama que padece, estoy hablando de los problemas de la creación estética, otro drama que padece el creador. No sabemos qué va a pasar con nuestra obra, no lo sabemos. Nos felicitamos, los autores ya viejos de mi generación, de que cuando menos circulen nuestros textos y de tener algunos lectores y de que algún valiente público como ustedes se anime a escuchar nuestras exposiciones y nuestras ideas sobre la poesía, pero no estamos seguros de que vaya a sobrevivir mucho tiempo. Eso lo dirá la historia, eso lo dirá el desarrollo de la creación artística. Tantos autores que se suponían en el terreno musical los mayores, de pronto son desplazados por mucho más innovadores y mucho más brillantes creadores. Está entonces siempre, y con esto pienso terminar la charla, que no podemos extender indefinidamente, aunque desde luego escucharé las preguntas que ustedes me quieran hacer. Los escritores estamos siempre en el filo de la navaja. Un arquitecto construye un edificio, se encuentra en el filo de la navaja en tanto el edificio no ha sido terminado, y si no se derrumba, la obra está hecha, no estéticamente celebrada, porque padece en el mismo sentido que el poeta esa duda, pero el edificio está construido. La poesía son palabras, es aire, es tiempo. Nosotros vivimos siempre, lo digo, en el filo de la navaja.
escribimos para un interlocutor contemporáneo, pero no sabe el poeta, ni siquiera el más celebrado, qué tanto van a durar sus ficciones o sus obras. Gracias. Pero no lo supo, Shakespeare no lo sabía. Él nunca supo, Cervantes tampoco. Cervantes creyó, Shakespeare también, que era un escritor muy importante y famoso y que vivía, pero no supo que se iba a convertir en el más grande poeta de todos los tiempos. Eso lo sabemos usted y yo. Eso es lo curioso. Claro, sí, pero no lo saben los poetas en su tiempo. Sí. Lizardi, ¿no conoció al señor Lizardi Ramos? ¿Cómo no? Arqueólogo. Sí, cómo no, sí, cómo no. Yo, un hombre que traté mucho en la Facultad de Filosofía, fuimos profesores de literatura en la facultad, cómo no, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de México y en la Escuela de Verano de la Universidad. Sí, lo traté mucho, cómo no, historiador y... Yo soy aficionado a la arqueología y conozco la obra de exactamente, sí, exactamente. Pensé que podía haber alguna relación familiar, pero no. No, no la hay, pero son apellidos del mismo origen como lo hay en todo el país, son apellidos vascos. Son apellidos vascos, Lizarde y Lizalde, vienen de la misma raíz vasca que quiere decir, por cierto, en vasco, junto a la iglesia, junto a la cual nunca he estado porque no soy religioso. No sé quién quiere hacer alguna otra pregunta, perdón. Que una persona de la calidad de usted venga a obsequiarnos con sus conocimientos, su poesía y su sabiduría. Se lo agradezco mucho, maestro. Se lo agradezco mucho. Dígame. Sí. Bueno, Borges. Jorge Luis Borges, me preguntan mi opinión sobre Jorge Luis Borges, uno precisamente de los más conscientes, autocríticos de la obra en curso, un gran escritor, por supuesto, y uno de los verdaderos innovadores de la literatura española y latinoamericana. Borges es precisamente uno de esos primeros grandes creadores, como son los nuestros, como son los Gorostizo, los Pellicero, los Arreola, o los Rulfo, o los Paz, que se desentienden del pupilaje que padecimos durante el siglo XIX frente a Inglaterra o España. Pero Borges, a quien conocí muy brevemente, era muy difícil hablar con una celebridad como Borges a la altura de los años 70 y tantos, aunque me tocó grabar para una película sobre él algunos textos suyos, a petición suya, porque además era ciego, fue ciego muy joven. La invidencia de Borges fue en edad muy juvenil, después de los 20 y tantos años o 30, casi absoluta, así que no se enteraba de lo que ocurría con la literatura latinoamericana posterior a él. Pero era un crítico, un autocrítico severo de su propia literatura. Alguna vez dice Borges, que es un escritor admirable, además de divertido, actualísimo y muy influyente, lo he leído todo, decía: algún día se va a decir que soy el más grande prosista de América Latina. No es verdad, piénsenlo bien, hay mucho mayores. Alfonso Reyes es mucho mayor prosista que yo. Era entonces, en su inmodestia y su genio, un hombre de enorme talento, pero de gran sentido crítico. ¿Qué quería decir esto? No exageremos sobre la perspectiva de lo que está en boga. No nos dejemos llevar por las celebridades. No nos dejemos llevar por la ilusión de que somos muy famosos ahora. Pero también lo han dicho otros premios Nobel, lo dijo Octavio Paz mismo, he citado muchas veces esa frase, pero es muy buena, porque cuando recibió el premio Nobel dijo: bueno, lo agradezco y estoy feliz por recibirlo, pero no es ningún pasaporte a la inmortalidad. ¿Quién sabe qué va a pasar con nuestra obra en el siglo próximo, en el milenio siguiente? Así que esto es lo que todos los grandes autores y creadores tienen como sentido fundamental de su obra. Este sentido autocrítico de los grandes creadores son el que no deben perder los jóvenes. Entender primero en qué terreno pisan, dónde estamos para hacer una obra de alguna importancia.
Si esto hacen los grandes, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Y sobre Borges, claro, podría decirse, darse una conferencia más, por supuesto. Dígame. Perdón, no lo escuché. ¿Puede leer Carta Urgente al Creador del Universo? Sí, cómo no. Si usted quiere, es un poema bastante pesimista de un libro que se llama La zorra enferma. Está escrito en un periodo, por cierto, en que hablaba yo contra el estalinismo y sobre la caída del muro de Berlín en 1974. Se me acusó como agente del imperialismo y lo que estaba haciendo era cierta profecía, porque el muro terminó por caerse 25 años después. Contra lo que yo hubiera querido de joven, porque también fui un iluso revolucionario, ¿no? Pero si usted quiere, le leo ese siniestro poema, que se titula, efectivamente, Carta Urgente al Creador del Universo, y está en el libro titulado La zorra enferma. Se publicó exactamente en 1974. Aquí está. ...168... que por cierto lo dediqué a un sacerdote disidente y revolucionario que me dijo: ha cometido usted una imprudencia dedicándome ese poema ateo, porque de por sí se me tacha de rojo y de agente de los guerrilleros. Era don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca. Le dije: bueno, don Sergio, no puedo dedicárselo porque ya está impreso. Pero como don Sergio murió, pues ahí se quedó la dedicatoria. Carta urgente al Creador del Universo para don Sergio Méndez Arceo. Afortunadamente, Dios, afortunadamente para ti no existes. Se te hubiera mezclado en este horrendo asunto si existieras. Grande era el riesgo. Te habrían juzgado en Nuremberg como criminal de guerra con otras inocentes y alemanas criaturitas tuyas, y como el principal entre los delincuentes, el lobo entre los lobos. Solo el Papa Pío XII, siempre tan piadoso como su apelativo, confabulado tiernamente con los nazis por purísima bondad seguramente, y dulcemente aliado con las peores causas, te hubiera defendido. Las que hubieras pasado, Dios, habrías, estoy íntimamente persuadido, abjurado de la filosofía tomista y ostentado tu carnet del Partido Comunista antes oculto. Y hubieras creado en Auschwitz una suntuosa cámara de gases con otra cruz en medio para autoejecutarte y autocrucificarte solo frente al mundo con tu estrella infamante de judío colgada al cuello. ¡Qué reprise del Gólgota, Dios mío! ¡Qué colofón al Nuevo Testamento! Solo es un bello sueño, pero de buena gana yo habría puesto el puño y el pulgar hacia abajo en tu presencia, porque aún no existiendo, eres el verdadero responsable, y exactamente por eso, creo que lo dijo algún ruso, porque tú has cometido la vileza espantosa de no existir, todo está permitido. Bueno, es un poema terrible de un escéptico que mira la violencia, las atrocidades que continúan ocurriendo en el mundo, y frente a las que no se puede ser más que un escéptico. Pero es curioso, leyendo esas frases recordaba yo que no se entiende si alguien no ha leído Los Endemoniados o Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, no entiende la frase. Dice: porque tú has cometido la vileza espantosa de no existir, y como tú no existes, todo está permitido. La frase no es mía, es de Dostoyevsky. Lo dice: porque si Dios no existe, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Una frase metafísica. Esto nos hace, en la literatura hay contextos, hay referencias a la literatura anterior. Si no estamos informados,
tomamos de una manera abstracta e incomprensible la literatura, ¿verdad? Bien, pues señores, creo que nos hemos extendido demasiado, nos van a terminar corriendo de este local, pero nos terminaremos por ver en algún otro momento. Se puede. Bueno, yo me considero mal lector, pero hay una alusión directa a Dostoyevsky en el poema que usted leyó, sí, claro. La famosa carta. Pero, repito que me considero mal lector. Yo la he notado en otros poemas, me parece que de la zorra enferma. Recuerdo un verso: la más grande pureza es abyección. No sé si nos pudiera platicar un poquito de esto. El tema es el mismo, pero creo que la sala tiene que ser cerrada y que tenemos que concluir la conferencia en algún momento, pero podemos continuar platicando sobre esto pues infinitamente, ¿no? Simplemente lo que ocurre es que eso es lo que quiero anotar al citar ese dato. La más grande pureza es la abyección. Esa es una invención mía, no es una referencia a Dostoyevsky, pero tiene que ver con toda la literatura existencial y escéptica del siglo, ¿no? Lo que quiero apuntar es que no se puede comprender la literatura contemporánea si no se comprende la literatura que le ha dado apoyo, de la que ha nacido. Por eso les digo a los jóvenes: no lean a los escritores contemporáneos y los que están de moda, lean a los que ellos leyeron para escribir. Esa es la manera de entender la literatura. El único poema de la... Perdón, no entiendo la pregunta. Ah, Manelik, claro, sí, pero poema muy famoso, poema, ¿no? Bueno, pero hay otros. López Velarde escribe sobre la Revolución Mexicana de una manera escéptica. López Velarde escribe de una manera escéptica sobre la Revolución Mexicana. El poema de Manelik es un poema... Es que retumba, los techos altos son muy desfavorables, tanto para la música como para el micrófono. Bueno, yo le advierto a usted que tengo una voz bastante fastidiosa e hiriente y que me suelo oír mejor sin micrófono que con micrófono, pero en fin, ya lo hicimos con micrófono todo el tiempo. Maestro Eduardo Elizalde, muchas gracias por haber estado con nosotros. A nombre del Instituto de Cultura de Yucatán y de toda la congregación intelectual, licenciado Jorge Lara, gracias por esas siempre acertadas palabras. Y a todos ustedes, muchas gracias por hacer que estas conferencias magistrales sean día a día más prolíferas y que vayan llegando a todos aquellos que necesitamos ese contacto directo con personalidades de la talla del maestro Eduardo Elizalde. Quiero, para concluir, destacar la presencia de la señora Hilda Rivera de Elizalde, esposa. A todos ustedes, muchas gracias.